Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. En este domingo 26 de abril, ya es la cuarta semana, queridos amigos, que iniciamos en este caminar de nuestro tiempo pascual. Porque ya oye, llamana que somos gente resucitada, gente nueva. Es ese remedio, es como esa píldora, como esa pastilla. Cada día la palabra de Dios, pero que nos llama a una verdadera conversión. La yayapopona sapu, lleva peñan de yarañe en upibeñas en durire. Haya es shepe ayapota, ciertamente. Ya tiene que haber cambio, tiene que haber cambio. Te iba a como oñemoñe eponañan de yara. Hoy Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, 14a al 36, 41. El día de Pentecostés se presentó Pedro junto a los 11 ante la multitud y levantándoles dijo: sepa todo Israel con absoluta certeza que Dios ha constituido Señor y Mesías al mismo Jesús a quien ustedes han crucificado. Estas palabras le llegaron al corazón y le preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Pedro les contestó: arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibirán el Espíritu Santo. ¿Por qué? Las promesas de Dios valen para ustedes y para sus hijos y también para todos los paganos que el Señor Dios nuestro quiera llamar aunque estén lejos. Queridos amigos, una síntesis en primer lugar de una universalidad. Vais a la universalidad, ñaneno y entero betea, ñaneno y beñan de yara para una conversión. Anila peputao bebe beñen botrina beña peimo apen la pehuere copamaina. Porque si no pensamos en comunidad, queridos amigos, no pensamos, entre comillas, en el número simbólico que es el número 12, que quiere decir universalidad, comunidad, naya calculero, anañañe moíamos, pe comunidad pues apetebe lleva. Dentro de ese atiguazú apete venda yequeno ñandese yo que fuera. Entonces ñandese siempre ñaseo cabeina. Hoy coña de la cuantijaño, hoy coña de la egoísta, hoy coña de ipe sheikwa pa hoy, en el contenido va a ver. Sin embargo, el Señor hoy a través de esta lectura tan linda, estamos en el capítulo 2, nos habla de esta comunidad. Por lo tanto, tenemos que conocer que por una parte nosotros somos los que producimos las cosas negativas, pero es aquí donde el Señor nos ofrece, pero a toda la comunidad, sepan con absoluta certeza que Dios ha constituido Señor y Mesías al mismo Jesús a quien ustedes han crucificado. Están presentes los dos elementos, ñandella yucaba de cueja, ñandella ya pona porque por nuestro egoísmo, y aquí nos dice, pero sepan ustedes que Dios les ha constituido a ustedes para que hagan una comunidad que valga, una comunidad que viva los principios del Evangelio. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.